¿Podría el Manchester United encontrar una gran oportunidad de mercado en un equipo descendido de la Premier League? Hoy vamos a hablar de Mateo Fernández, mediocampista de West Ham, de 21 años, que está sonando para el Manchester United y que es una pieza que realmente me encantaría ver en el equipo. Y acá les voy a argumentar un poco del perfil táctico, un poco del encaje que podría tener Mateo Fernández en el Manchester United y que ha venido comentando la prensa sobre el mediocampista portugués que ha venido siendo relacionado con el Manchester United recientemente. Señores, esto es United a mi manera, con todo el debate, análisis en español del Manchester United y trayendo este tipo de perfiles como el de Mateo Fernández, ese mediocampista de 21 años y 1,78 de estatura, que vence contrato en el 2030 con el West Ham, y que una de las cosas que más me gusta de Mateo Fernández, que incluso cuando lo empecé a seguir por allí en enero, un poquito más su temporada con West Ham, noté la edad que tenía y la gran experiencia ya en el Estoril, en la Liga de Portugal, en el Southampton, en la Premier League, con el Southampton en el Championship y posteriormente con West Ham. Estamos hablando de un futbolista que con tan solo 21 años ya podríamos hablar de 3 temporadas completas interesantes en 3 contextos diferentes como Southampton, como Estoril y como el propio West Ham. Y es que estamos hablando de un mediocampista que tiene muchas capacidades y tiene muchas condiciones modernas. Es un mediocampista muy técnico, es un mediocampista muy inteligente tácticamente, muy limpio con la pelota en los pies, con una enorme capacidad para jugar bajo presión y que ha evolucionado progresivamente. Una de las cosas que más me entusiasma del propio Mateo Fernández es que pasó de estar en el Sporting B a pasar al Estoril, donde estuvo a préstamo y creció bastante, posteriormente en Inglaterra, llegando de Portugal, era un mediocampista mucho más ofensivo, capacidad para dominar los partidos desde la mitad de la cancha, pero su paso por el Soton se termina convirtiendo en un futbolista no solamente que pide la pelota y que progresaba con la pelota, sino capaz de resistir la presión con la pelota y cubriendo el balón, una característica que es fundamental en el fútbol de la Premier League y sobre todo en el fútbol actual y mucho más en un Manchester United que no le sobran futbolistas de este perfil. Es un futbolista que ha sido titular constantemente con el West Ham, que aparte ha mejorado muchísimo físicamente, que ha crecido mucho defensivamente también y ha empezado a influir mucho más en ataque. Un mediocampista muy mixto que ha aportado muchas cosas a su juego y para muestra un botón, aquel golazo que terminó anotando ante el Sunderland por allá en el mes de enero. Y es que esta temporada, si nos vamos netamente a lo estadístico, pues tiene una cifra nada despreciable de 3 goles y 3 asistencias por Premier League y sumando un gol más por la FA Cup con el West Ham. Siguiendo con Mateo Fernández, se ganó su convocatoria por primera vez con la selección portuguesa. Hay un video de archivo conseguido en redes sociales por la cuenta Racing Star, donde Mateo Fernández en el 2022 hablaba de con qué jugador se identificaba y obviamente siendo portugués, habiendo pasado por el Sporting, no hay otra respuesta que Bruno Fernández. Un Bruno Fernández con el cual compartió convocatoria en la última doble fecha eliminatoria con la selección portuguesa dirigida por Roberto Martínez y un Mateo Fernández que está luchando por retener ese puesto, mantener ese puesto y ganarse ese puesto de cara a lo que será la próxima convocatoria para el Mundial en tan solo un mes. Es un Mateo Fernández que todavía no hay un precio establecido, lo que sí hay es conversaciones por parte de Manchester United, lo ha dicho Ben Jacobs, el United estaba en conversaciones con el entorno de Mateo Fernández durante las últimas 4 a 8 semanas y el futbolista estaría abierto al fichaje. Yo hablo de un Mateo Fernández como una oportunidad de mercado, entendiendo el contexto del equipo donde juega. El West Ham hace algunas jornadas atrás estaba fuera del descenso y hoy día vuelve a estar en descenso con tan solo 2 jornadas por disputarse. Si nos vamos netamente a querer fichar a un mediocampista como Mateo Fernández, pues será fundamental que el West Ham descienda. Va a ser muy importante y se habla justamente el diario de Telegraph que el United está interesado en ficharlo, pero se espera que deje el West Ham si termina descendiendo. En caso contrario, no tanto me animaría a decir que no lo dejarían ir, pero creo que el precio del fichaje sería completamente diferente. A mí, una de las cosas también que me gusta es ganar un mediocampista con muchísimos años por delante,
y que se supone y uno esperaría que los mejores años de Mateo Fernández estén por venir. Es un futbolista que sabe cuándo acelerar, cuándo pausar, cuándo atacar el espacio. Es muy maduro realmente para su edad y en Inglaterra ha mejorado mucho en los duelos, en la presión, en la recuperación, en la intensidad y el trabajo sin pelota. Es un futbolista que podría encajar con una mitad de la cancha junto a Kobe Mainoo, que podrían distribuirse las labores defensivas, pero sobre todo se ve como un encaje natural y me parece muy parecido al caso de Ederson, que puedes armar un mediocampista, puedes armar un mediocampo más de tenencia dependiendo del rival y puedes prescindir de alguno de los dos en ciertos contextos o ponerlos a competir por un puesto, mientras Mainoo tiene más elegancia, más pausa, es mejor en esos giros cortos y es mucho más cerebral. Pues hablamos de un Mateo Fernández que es mucho más físico, más vertical, más agresivo y más intenso sin la pelota. Entonces, en el encaje principal, Mateo Fernández entra en esa famosa categoría de interior moderno. Es un mediocampista que tiene ida y vuelta, pero también puede romper líneas, pero también puede presionar arriba. Kobe Mainoo en esa labor mucho más de organizador, conectando y controlando ritmos. Se siente como un mediocampo mucho más de lo que necesita Manchester United en ciertos contextos, que no lo ha tenido no solo con Carrick, que no lo ha tenido desde hace mucho tiempo. El United ha venido necesitando y ha venido urgido de ese mediocampo moderno, de ese mediocampo de ida y vuelta, de ese mediocampo que le permita a Manchester United dominar los partidos. Y Mateo Fernández, más allá de que no es una superestrella, ha sido capaz de crecer mucho como futbolista, ha sido capaz de dar saltos importantes en su carrera y quizás el salto West Ham Manchester United parece muy grande, pero entra el mismo factor que con Ederson. El factor de Mateo Fernández puede ser que el United, aunque no parezca, sobre todo a este mediocampista box to box, que le pueda dar un contexto de crecimiento sin tener tanta presión. Es decir, que Mateo Fernández no sea el único fichaje, ni sea el fichaje más importante en la mitad de la cancha, sino que un Elliot Anderson, un Sandro Tonali o un Bruno Guimaraes entren en esa categoría, o Aurelien Tchouaméni, que no es mucho del gusto de la comunidad, o está ahí más o menos 60-40, más que no que sí, aunque hoy han surgido reportes que se complicaría un poquito lo de Tchouaméni, porque quizás quisiera quedarse en el Real Madrid, pero a lo que voy, si les das tanto a Mateo Fernández como a Ederson la capacidad de poder crecer en el equipo, de tener un rol protagónico, pero no ser la pieza clave ni fundamental, creo que, sobre todo en el caso de Mateo Fernández, que es mucho más joven y es un futbolista todavía en crecimiento y desarrollo, más allá de Ederson, que ya está entrando en lo que se supone que es la edad prime de un mediocampista, yo, para ir concluyendo, si me tuviera que decantar entre los dos, y aquí sí me pongo modo gordito Premier, creo que para la mitad de la cancha se necesita esa experiencia en Premier, porque más allá de que le puedes dar el contexto, de que el competidor de Mainoo no tenga que ser titular indiscutido y pueda tener tiempo de crecimiento y de adaptación, va a tener muchos minutos, va a tener muchas oportunidades, si no es como titular, va a tener que rotar mucho y en muchos de esos partidos va a ser titular. A mí la experiencia ya de Mateo Fernández en el fútbol de la Premier League, teniendo 34 partidos con West Ham, más 3 partidos en el Championship con el Soton y 36 partidos con el Soton nuevamente, me parece un punto muy valioso. Y creo que todo apunta que si West Ham termina descendiendo en las últimas 2 jornadas, donde estará visitando al Newcastle y recibiendo a Leeds, creo que el West Ham se va a ver en la urgencia y la necesidad de vender al futbolista, y creo que si ponemos frente a frente a Ederson y Mateo Fernández, más allá de los perfiles de mediocampistas, creo que las diferencias en precios no serían tan elevadas, y creo que las diferencias de experiencia en el fútbol de la Premier League pues sí serían bastante diferentes, en este caso valga la repetición. Evidentemente Ederson es un futbolista más hecho, Mateo Fernández es más un futbolista por hacer, pero a mí ver a Mateo Fernández, incluso en ese último partido donde terminó completamente funado por la mayoría de todos en el fútbol, porque termina fallando un gol clave en ese mítico mano a mano ante David Raya, les diré la verdad, a mí ese partido de Mateo Fernández contra el Arsenal me encantó,
Me parece que es un mediocampista que tiene el físico, tiene la intensidad, tiene la técnica, tiene el ida y vuelta. Y muchachos, seamos honestos, una carrera no se puede definir para bien o para mal, y menos con 21 años por una definición mano a mano con el arquero, que debió terminar metiendo el gol, pero no lo metió. Pero es que Mateo Fernández en el United, quisiera creer yo, no le vas a pedir que sea el que anote los goles. Te puede aportar esa cuota goleadora, pero esta temporada, lo que hemos estado viviendo con Casemiro, que ha sido la excepción a la norma, a mí me encantaría poder sumar a un mediocampista con llegada y con gol como Casemiro, pero que aparte pueda ser un mediocampista que te dé esa labor defensiva. Pero es que la próxima temporada, señores, no nos engañemos, entre los goleadores, primero, tiene que estar más arriba Acuña y quizás, ¿por qué no Bruno Fernández y algún extremo futbolista ofensivo que fiches? Y sobre todo la cuota goleadora de los 3 fichajes recién llegados esta temporada, Chesco, Brian Embumo, Mateus Cuña, tiene que ir en aumento. Al United le tienes que pedir gol a los futbolistas ofensivos, no a los defensivos. A los defensivos le puedes pedir que te aporten, obviamente, y que te sumen, y le tienes que pedir, porque esto es Manchester United. Pero obviamente no sería la condición principal ni la cualidad principal que yo le pediría. Yo, por 50 millones de libras esterlinas, máximo 60, a mí me gusta mucho más la opción de Mateo Fernández que la de Ederson. Igual por acá abajo en los comentarios les voy a dejar el video de Ederson por si no lo han visto, y quisiera saber qué opinan de Mateo Fernández. ¿Lo ficharían o no? Y en caso de que sí, ¿a qué precio ficharían al mediocampista portugués del West Ham, que podría descender y que eso podría abrir una gran puerta a que Manchester United lo vaya a fichar? A reventar el botón de like, a suscribirse, a activar notificaciones, y por acá, botón de suscripción y mucho más contenido para que sigan disfrutando de toda la información del Manchester United en este mercado de fichajes que ya se siente en español.